Mi nombre es Padre Daniel, vengo a compartir esta Eucaristía en este sábado. Le pido a Dios que ponga sus pensamientos en mi mente, sus sentimientos en mi corazón y sus palabras en mis labios para que pueda hablar el lenguaje del corazón de cada uno de ustedes y pueda traerles tal vez alguna respuesta a sus vidas y caminos de fe. Estamos en la Navidad. Yo soy el que celebro siempre la misa de 9:30 los domingos y ahora a las 11, y les venía diciendo a la gente, a la comunidad que acompaño, durante el Adviento, que era como vivir el embarazo, embarazarnos con la Virgen, como cuando nos embarazamos de nuestros hijos. Y ahora este hijo ya nació, de manera tal que hoy la Biblia la palabra nos habla de la palabra, justamente, la palabra. Imaginémonos viajar a otro país donde se habla otra lengua. Tal vez hayamos tenido la experiencia, la sensación de no saber qué hacer porque no me entienden. La sensación, la pérdida de libertad de no poder decir qué es lo que quiero o a dónde quiero ir. Tal vez agatas alguna palabrita. Imaginémonos cuando nació el bebé, después de estar embarazados, y no entender lo que le pasa, porque no tiene palabras. Y tuvimos que aprender, tal vez por algún llanto, que tenía cólicos, que tenía hambre, que tenía frío. Tal vez la abuela nos dijo, nos aconsejó. Cuando no hay palabras tenemos que aprender a leer síntomas, ¿no? En el lenguaje, con los sordomudos tenemos que aprender el lenguaje de señas. Y cuando no hay palabras tenemos que aprender a leer el lenguaje de síntomas, como cuando es un bebé, o a veces en la misma relación de pareja, por ciertas conductas o ciertos síntomas, tenemos que deducir que le está pasando algo. Está nervioso, tuvo un mal día. La falta de palabra nos quita libertad, no solo para poder comunicarnos, sino para poder entender al otro. ¿Cuántos padres aprenden el lenguaje de señas para poder comunicarse con sus hijos? Porque tampoco lo podemos conocer y no nos podemos dar a conocer. Y entonces ahí podemos llegar a vislumbrar algo de este Evangelio, que la palabra se hizo carne, el poder de la palabra en nuestras vidas. A veces, por no poder ponerle palabras a lo que nos pasa, hasta el cuerpo habla. Los bebés levantan fiebre por alguna dificultad porque no tienen la palabra. Y a veces en nuestra vida, aunque seamos adultos y sepamos hablar, no sabemos ponerle palabras a las cosas que nos pasan. Y a veces necesitamos años de terapia para poder expresar lo que nos pasa. Por lo tanto, esta metáfora que yo estoy usando es para que ustedes puedan entender la importancia de que Jesús se revele como palabra, la importancia que para nosotros tiene la palabra para poder expresarnos, para poder ser libres. Por eso en el Génesis existía la oscuridad y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra tiene poder para expresar, pero la palabra tiene poder para hacer lo que dice. A veces en nuestras relaciones nos damos cuenta de que la lengua habla más rápido que el cerebro y a veces decimos cosas que después nos arrepentimos, porque esa palabra puede destruir una relación, puede lastimar a una persona. Entonces la palabra tiene esa doble fuerza, construir y destruir. Y la necesidad de aprender la palabra
Yo les decía lo importante a veces de enriquecer nuestro lenguaje, tener muchas más palabras para expresar algo. A veces somos cortos de palabras y a veces enriquecernos como palabra es como cuando uno va al médico y el médico le dice, ¿qué le pasa? Y no sé, me duele. No sabemos cómo explicarle, nos desesperamos para que nos entienda. Y entonces esto me parece importante para que entendamos que Jesús se revela como palabra. Jesús quiere liberarnos de nuestra incapacidad de poder expresar lo que nos va pasando. Por eso la importancia para nosotros de leer la palabra de Dios y la importancia para nosotros de poder interpretar correctamente la palabra. En nuestras relaciones, a veces la dificultad no está en la palabra que uno dice, sino en lo que el otro interpreta. Y en las relaciones de pareja o en las relaciones de amistad, sabemos el problema que tiene a veces la interpretación por la experiencia del otro. Entonces Dios sabe que nosotros nos ama, nos quiere. Por eso Él dice el libro de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de descubrir la verdad en la experiencia. Yo les ponía el ejemplo de esa abuela que te dice, no, tiene gases, tenés que darle las palmaditas, la experiencia. Esa es la sabiduría, que se revela en la experiencia de la vida. Por otro lado, me parece importante pedirle descubrir que Dios se quiere revelar, se quiere dar a conocer a través de la palabra. Por eso se hace uno de nosotros. Podría haberlo hecho como un Jesús adulto que apareciera, no. Asumió nuestra historia humana desde la concepción, para sanarnos y para hablarnos. Bueno, habría mucho más para decir, pero supongo que tendrán que ir a preparar la cena o pedir el delivery. Pero me gustaría que piensen, entiendan el poder que tiene la palabra, para que entendamos este evangelio de la palabra. Pidámosle a Jesús la gracia de que tal vez sane nuestra mudez, sane nuestra sordera, porque uno aprende a hablar por lo que entra por el oído. Tal vez por lo que entre por nuestro oído hemos hablado tantas cosas que no corresponden, porque nos alimentamos con qué noticias. Por eso la importancia de descubrir que la palabra está viva, porque la palabra de Dios, la palabra es la única que el autor se hace presente cuando se la lee.